¿Cómo están? Marta Olivia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Feliz de encontrarnos como cada lunes. Jorge, un abrazo grande también. Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a Marta Olivia. Y ya veo que como que tiene calor, no está muy tapada como yo, y tú también, aunque acá en el sur de la ciudad hay sol, pero está haciendo frío bastante. Fíjate, Jorge, que por acá está la temporada, ya inauguramos en Tamaulipas la temporada de las casas frías. Están las casas muy frías, Ajá. frías, vamos a decir frías, pero afuera estamos en 29 grados. Ah, Entonces, sí es, padre. digamos que uno sale muy tapado y le dicen a uno, ¿qué pasa? ¿Tienes mucho frío? Porque Sí, afuera no hace nada de calor. Julio, ¿tú cómo estás de clima? Fíjate que acá Guadalajara normalmente es un clima muy estable, muy templado, y ahora ha estado fresco en ciertos momentos, tirándole a frío para, pues, alguna cosa leve, pero sí, a pesar de que normalmente es caluroso acá Guadalajara, ahora ha estado un poquito más frío, pero pues más o menos sin tanto problema como por allá. Pero bueno, ¿tú eres muy friolento, Jorge? yo sí, y Sí. aquí sí está haciendo bastante frío y es una zona más o menos cálida en la que yo estoy, pero sí siento mucho frío. Oye, Marta Olivia, antes de que empecemos ya con el programa, con las preguntas y respuestas y todo lo que implica, ¿cómo te fue en Operación Mamut? Que andabas ahí con un gran programa. ¿Cómo te Ay, sentiste? Platícanos. pues me sentí muy bien. Digamos que uno es lo que es siempre, ¿no? Donde, claro que a veces es incómodo, a veces no les gusta, pero pues uno hace lo mismo que hace aquí, emite sus opiniones y gratamente sorprendidos porque cuando muchos piensan, ay, no, vas a ir a echar porras, vas a ir a hablar, No, la verdad es que los compañeros Fernando Rivera, Jairo Calixto y Nora Huerta son muy respetuosos y escuchan mucho. Y me la pasé, terminé cantando. Sí, sí, sí. No, no, Ah, no, no. periodista o cantante, Marta Olivia, ¿por qué andas incursionando en esos terrenos Dos de la cosas. canción? Eh, me, Platícanos. me acuerdo que en algunas mesas, Julio, empezaba yo a hacer un comentario y hasta hacía la tonada cantando. Ahorita ando un poco afónica, pero hacía unas tonadas, pero no, nada que ver. Yo canto todo el camino cuando vengo en trayecto en carretera y en el baño, nada más. Dale. Jorge Meléndez, ¿tú nunca te dio por la cantada, No, por la hombre, soy malísimo, artisteada, guitarra, nada? malísimo, malísimo. Por eso, ahora lo que dice Marta Olivia, más la admiro, porque aunque sea en el baño, no, yo soy pésimo para esas cosas, como para otras. ¿Pero qué, Jorge? ¿Tú sobre todo centrado en el análisis, lo intelectual? No, me gusta mucho y desde aquí anuncio que en febrero estaré viendo a Joaquín Sabina, que viene a hacer su última gira, que es uno de mis compositores favoritos, Ujú. entre ellos una canción de hace muchos años que nos señala cómo se acabó la ideología y cómo Lenin y Sasa Gabor se casaban en New York y demás. Entonces soy muy adicto a la música, a algunos cantantes, pero yo soy muy malo para eso, a pesar de que nací en una colonia, La Guerrero, donde se cantaba y bailaba muchísimo, pero yo era, eh, la, como siempre, la oveja descarriada del grupo. Ni modo. Muy bien, Jorge. Marta Olivia, mira, Rafael Gómez dice, la revelación musical es Bien. Marta Olivia López. Enrique Rivera, programazo el de ayer en Operación Mamut. Ningún problema con los compas de Canal 11, al contrario. Y la verdad es que, em, pues muy. ¿Cuál es tu canción con la cual tú dirías, este es mi máximo éxito, Marta Olivia? Mira, ahorita antes de ir a eso, recordé la de Sabina que dice, Jorge, no habrá revolución, es el fin de la utopía. Que Así es. viva la bisutería.
y uno no sabe si reír o si llorar viendo a Trotsky en Wall Street fumar la pipa de la paz. Esa es la que te gusta, ¿verdad, Jorge? Esa es una de las que me gustan, desde luego que sí. No, pues esto ya se puso bien sabroso ¿Cuál en lunes y tan temprano. Sí, Marta. canción sería? ¿Cuál canción sería así que, bueno, es que fíjense, hace tiempo creo que es Pablo Toussaint, no he encontrado un libro, así que si alguien lo encuentra, por favor, me lo gané en una trivia cuando estuve en una temporada en la Ciudad de México en el IMER y hablaba de la interpretación de las canciones, de cómo se canta, lo que se dice, ¿no? Lo que se dice en cada canción, excelente libro, a alguien le gustó tanto que me lo robó. Entonces, este libro habla, a mí me gustan mucho las canciones de desamor, pero no es porque tenga desamor, sino porque me encanta cantarlas. O sea, me gusta o como puedo hablar mucho de amor, dependiendo cada temporada. Mis favoritas pasadas son Heidi Gourmet, ¿no? Por ejemplo, Los Panchos, no son de mi tiempo ni nada, pero me gustan muchísimo, ¿no? La canción más breve, el nombre más breve, ¿no? ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? Bueno, todo eso, esa por ahí va. ¿Y la tuya, Julio? La mía, no me metas gol, Marta Olivia. Yo soy aquí el que estoy de preguntón. No, a mí me gustan mucho de chavito, pues los corridos norteños y la música norteña, pero con Ángeles, esa de Somos mucho más que dos. Esa es una de las que más me gusta pensar en ella y pensar en nosotros. Por un lado, pues así soy. Soy un poco como Jorge Meléndez, no le entro mucho a las cuestiones. Mi hija me regaló una guitarra, pero pues ya no saco ni una pisada ordenadamente. Pero bueno, entonces Jorge, pero Poema de Benedetti, además. sí, así es. Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Pero en fin, Puedes contar conmigo, ¿no? ¿Perdón? Puedes contar Sí. conmigo también, ¿no? Sí. La de puedes contar por 1, 2, no recuerdo bien pero sobre todo sabe usted que puede contar conmigo. Qué hermoso. Sí. En fin, pues, ¿qué les parece si pasamos ahora con un señor serio? Ese sí es serio, no como nosotros, que es don Salvador Frausto, que ya está por aquí. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Marta, Jorge, ya aquí afinando para cantar. ¿Tú cuáles, Salvador? ¿Tú cuáles canciones te avientas? ¿Cuáles son las buenas contigo? Yo soy más de Sabina y de Serrat. Ahí está. Por ese lado. ¿Y ya tienes tus boletos para el 14 de febrero o no? ¿No vas a ir? Sí, también hay que llevarse. Bueno, porque es la última vez que veremos a Sabina. Él dice que es su gira del adiós. Exactamente. Y creo que tiene razón, porque ya después compuso unas cosas horribles, espantosas, en un CD que se llama Vinagre y Rosas. Híjole, qué horror. Más vinagre que rosas. Sí, totalmente. El señor componía muy bien cuando se metía algunos productos llamados fuera de serie, y eso no sé si le hacía componer maravillosamente. Los dejó por 2 isquemias cerebrales, y ya después lo que puso en acción es verdaderamente para oír 2 minutos y adiós el disco. Sí, Marta. Y a Salvador, ahora sí que estamos en la sección de preguntas. Salvador, ¿qué sentiste cuando Sabina fue a ver a Felipe Calderón? Sí, caray, no, bueno, no quería ni leer las notas, me pareció rarísimo. Y sí, efectivamente, y fue comentarios entre amigos de qué necesidad, ¿no? Ahí valía la pena cantarle la de Juanga. Oye, perdón, Marta, ¿algo? No. Salvador, ¿y tú personalmente cantas? Canto Árboles de la Barranca, por ejemplo, cuando ya ando muy contento. O sea, muy seguido. Canto La Maldita Primavera, por ejemplo. Daniela Romo. Belleza de Cantina de los Cardenales, no.
También, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Sí, Entonces, ¿y eres medio entonado o nada? cero entonado, pero muy entusiasta. ¿Guitarra, algo tocaste o tocas? Llegué a tomar clases de guitarra, incluso de batería, pero siempre fui muy malo. No logré aprender, aunque con guitarra me llegué a aprender algunas poquitas en la prepa o en la secundaria. Pero no salí con buen oído ni con buena voz para la música. Bueno, pues muchas gracias a los tres por esta oportunidad de platicar de estos detalles, No, al pero contrario, qué sí, bueno sí, que sí. variamos un poco para que la gente se dé cuenta que somos seres humanos, que tenemos un chorro de deficiencias y tratamos de ser eficientes en lo que hacemos. Mira nomás los comentarios. Ernesto Araiza dice, muy bien y buen bohemio, Jorge, el rojo y rumbero, ahora y siempre. Saludos hasta Aeronauta Gracias, Salvador. querido Salvador Ernesto. del Marina Pardo dice, Bárboles de la Barranca, ¿qué tal, Pues en fin, todo eso. Sabina tiene hermosas canciones, pero no compromiso social, como Serrat, dice María Teresa. Isabel Ayala, pero Sabina se juntó con el rey de España y se volvió conservador. Arturo Lechuga Lozano dice, eso de los accidentes cerebrovasculares son serios. No, bueno, aquí son pleitos, aquí que lo voy a traer aquí de este lado. Marta Olivia puso el dedo en la llaga, yo aún no me recupero de esa, dice Alonso Natividad. No, bueno, pues quién sabe qué tanto haya por aquí. Entonces, vamos a empezar con Jorge Meléndez, Y nada que más para cerrar, perdón, nada más para cerrar, sí. para los seguidores de Sabina, él ha dicho que uno de los mayores errores de su vida fue haberse reunido con Calderón. Nada más para cerrar. Bueno, tiene varios, y yo los he comentado cuando escribía en un periódico del cual ya no quiero acordarme, pero no solamente fue a Televisa y cantó una canción para salir del paso. Me parece increíble que él, siendo un autor que quiere o quería demostrar una crítica social, llegara a Televisa y cantara El Pirata Cojo, que no tiene nada que ver con las cosas de compromiso social. Pero en fin, así son las vidas de cada uno. Así son las vidas de cada uno. Miren, hay esta foto que puso Rivera Calderón, donde están ahí en Operación Mamut. Ahí está la gran invitada, Marta Olivia López. Muchas gracias por esta foto que podemos compartir. Bueno, pues vamos a entrarle en materia, porque si no, ya nos vamos a echar aquí deleites musicales, complacencias musicales de 2 a 3 de la tarde en su canal de las Astillas. Aquí estamos puestos. Exacto. Bueno, Jorge Meléndez, hay un tema que me llama la atención. Desde La Fe, el semanario católico tan influyente y tan presente en ese ámbito eclesiástico, propone una tregua el 12 de diciembre en homenaje a la Virgen de Guadalupe. Dice aquí la nota que estamos publicando, los curas pidan tregua, la arquidiócesis llama a grupos criminales a un día de paz este 12 de diciembre. Ahí está la nota, pero además dice que ojalá sea el inicio de un proceso, de una tregua entre los grupos criminales, que si se logra hacer que el día 12 no haya actividades de violencia entre estos grupos, que probablemente pueda llegarse a una tregua nacional de paz. ¿Qué opinas, Jorge Meléndez? Pues que es un acto de fe. Pues sí. Nada más. Pues sí, pues pero sí. Puede ser que el día 12 a lo mejor digan a los malosos, los mañosos, o como se les quiera decir, en efecto, ese día no haremos para hacerle caso a la iglesia. Pero bueno, pues ya sabemos que Girolamo Prigioni se reunía con los narcotraficantes que tenían relaciones incluso con el Vaticano, que lavaban dinero en los bancos que después quebraron del Vaticano mismo, que hay una medida terrible de ilicitud en la propia iglesia. Yo fui muy católico, ordenado por mi madre, pero pues vemos que la iglesia comete los errores más atroces, la pederastia, la discriminación terrible a las mujeres, estarse
ligados con los lavadores de dinero, con los narcotraficantes, con los criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo, pues después de ver las tres sagas, la saga, perdón, de los 3 episodios del Padrino, me queda clarísimo, yo creo que le quiere quedar clarísimo a todos, cómo cuando necesitan dinero, ellos lo buscan donde sea, como sea y al precio que sea. Yo no confío en la gran mayoría, aunque también, hay que decirlo, tiene su otra parte, como todos estábamos hablando hace un rato. Y los teólogos de la liberación, Óscar Arnulfo Romero, Sergio Méndez Arceo, y ya no les sigo para no extenderme, pues para mí son personajes verdaderamente importantes, el padre Raúl Vera ahora, etcétera, que han acompañado nosotros cuando yo fui del Partido Comunista, hicimos los festivales de oposición, hicimos en el año 80 una mesa que causó furor, marxistas y cristianos por el socialismo. Sergio Méndez Arceo, Froilán López Narváez y el padre Enrique Maza, que en ese momento era casi subdirector de proceso, y por el otro lado, un señor Samuel Melendres, que no era mi pariente, de Jalisco, tiene una aérea intermedia, y Gilberto Rincón Gallardo, que después me decepcionó terriblemente, porque se volvió un personaje que elogiaba a Vicente Fox, ya que estábamos hablando de los cambios de la vida. Por lo tanto, yo creo que esta es otra prueba de fe que no tiene ningún sentido, y sabemos que muchos clérigos están ligados a los narcotraficantes. Jorge Meléndez, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de esta propuesta hecha desde el semanario Desde la Fe de que se establezca una tregua el 12 de diciembre entre los grupos criminales de todo el país, que no haya violencia, no haya confrontaciones armadas y que eso podría servir a un preámbulo de una tregua nacional por la paz en México? ¿Qué opinas, Salvador? Sí, hemos visto en los últimos años algunos esfuerzos o iniciativas dentro de la iglesia, me parece que es de las alas con acento más social, para tratar de buscar pues, acuerdos o treguas con los narcotraficantes para que se busquen acuerdos de paz, treguas de concordia. Ya vimos ahí, por ejemplo, el caso del padre Norberto en Chiapas, que era uno de los que buscaba a veces tender algún tipo de puentes, pero fue finalmente amenazado y asesinado. Otros sacerdotes que incluso han dicho que pueden mediar, negociar con el crimen organizado, y han hecho gestiones y llevado y traído mensajes por parte de los narcotraficantes. Me parece que en la iglesia hay de todo tipo de curas y de obispos, algunos de los cuales me parece que legítimamente están buscando algún tipo de acuerdo, y otros como el que señalaba Jorge, como Prillón y como otro tipo de altos jerarcas que se han visto incluso muy embarrados en la cercanía con los narcotraficantes. Entonces, me parece que bueno, pues es una aportación que puede generar o mover algunas fibras en algunos grupos, pero no me parece que fuera a ser algo importante. Habrá que medirlo al día siguiente del 12 de diciembre, si le hicieron caso o no los narcotraficantes a la Iglesia Católica. En todo caso, veo muy activos a los sectores religiosos en lo social y en lo político. Por una parte vimos esto del semanario de la Iglesia Católica, y por otra parte a los evangelistas organizándose para querer lanzar un partido político. Estas reuniones que hubo en Sudamérica de los grupos de ultraderecha, en los cuales también actor mexicano
cuyo nombre se me va de momento, ¿cómo se llama el actor mexicano que quiere también crear su partido político muy Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui, que está intentando lanzar su partido político. Los republicanos simpatizantes de Donald Trump en México están buscando abrirse canales políticos, y me parece que es muestra de que hace falta una representación política para los católicos, digamos, más fervientes, o los cristianos más fervientes que participan activamente en las iglesias. No hay una fuerza política que los representa, no hay una voz que los represente para buscar una solución a proponer o meterse en el debate público para tratar de aminorar la crueldad y la violencia de los cárteles. Me parece en todo caso que todas estas expresiones que hemos visto de los grupos religiosos hacia la política y hacia lo social representan eso, que no hay representación política y social para ese sector, y veo que puede surgir algo si estos grupos se unen, pero si van evangélicos por un lado y otros sectores más ligados al yunque por otro lado, también los empresarios, algunos coquetean con estas ideas, los propios Ricardo Salinas Pliego o Claudio X González tienen entre sus allegados o asociaciones allegadas gente vinculada a las iglesias. Entonces, por ahí veo ese tipo de expresiones, Julio. Muy bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, sobre el tema de la tregua que plantean desde este semanario, desde la fe, pero además ya Salvador extendió el asunto a las implicaciones del clero o del alto clero mexicano en apoyo de personajes como Verástegui, que efectivamente plantea que van a crear un nuevo partido de derecha, México Republicano, que es una organización que también apoya hacerse partido para apoyar el proyecto de Donald Trump. En fin, ¿cómo va todo eso, Marta Olivia? Pues a mí me parece que esta tregua es literal como un llamado a misa, pero un llamado a misa con muy poco eco, porque la iglesia no se ha distinguido, generalmente la iglesia católica, que es la mayoritaria en el país, no se ha distinguido por estar cerca de la necesidad de su feligresía. Me parece que como impacto mediático, bueno, pues aprovechando el fervor a la guadalupana y a decir que somos mexicanos y guadalupanos y que es algo impensable que se le pueda faltar al respeto, pues ahora llaman a los grupos del crimen organizado para que hagan esto. Lo cierto es que no creo que vaya a tener tanto eco. Creo que si la iglesia quisiera hacer algo, de verdad propondría, haría una propuesta, una mesa de diálogo que es bien importante en diferentes zonas del país. Y simplemente recordar, por ejemplo, que un obispo de la Iglesia Católica en Tamaulipas, de donde yo soy, era el confesor de los Arellano Félix. En alguna ocasión le dijimos, pues que había llevado a ser el confesor muy cercano a ellos. Ya después de eso ya nunca más me quiso contestar una entrevista ni una llamada, pero bueno. A esto hablo, que ellos tienen información privilegiada. En esta cuestión de la confesión, hablan de esta situación y ellos podrían hacer mucho más en una situación de prevención unido a las autoridades. Sin embargo, la Iglesia Católica lo que se ha encargado de hacer es estar en contra de este gobierno, primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora muy crítico en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, pues bueno, pues es un momento, un llamado pues mediático, aprovechando que está la guadalupana, que va a ser el jueves, que hay procesiones, que hay todo esto, pero realmente no creo que haya una intención real de la Iglesia Católica, siquiera de ser un actor para intermediario o de escucha entre su feligresía y las autoridades para mejorar la situación de seguridad del país. Bien, Marta Olivia, gracias. Vamos con Jorge Meléndez. Jorge, se produjo un episodio muy peculiar en este intento de secuestro de un avión de Volaris que iba del Bajío
hacia Tijuana y una persona dijo que pues tenía una amenaza y entonces quiso desviar el avión hacia Estados Unidos, que es pues una idea muy peculiar, porque pues qué iba a pasar bajando del avión en Estados Unidos, ni modo que lo dejaran libre, en fin. Pero por otra parte, luego, yendo en la patrulla de la Guardia Nacional, según diversos reportes periodísticos, esta misma persona y movió el volante e hizo que chocaran. Estamos en una etapa bastante llena de episodios, pues casi kafkianos en algunos casos, pero este está raro. ¿Qué opinas de este episodio, Jorge? Pues este señor se llama Mario González Hernández. No sé si sea parte de una serie de personas que se han nutrido de los medios y que sienten que pueden hacer, porque además lo hizo de una manera muy pedestre, tanto que lo rápidamente otro pasajero le quitó la pluma o el lapicero que llevaba ahí para amenazar a una sobrecargo azafata. Y lo más terrible que yo veo, bueno, que alguien puede subir a un avión y que pueda hacer una locura, pues es lo común y vemos decenas de películas. Pero lo más terrible que yo veo es cómo la Guardia Nacional, pues después de agarrar a este sujeto, no tiene toda el cuidado de ponerlo en orden y él todavía da lo que tú señalas como el volantazo para tratar de salir y huir y demás. Yo creo que es un asunto que debería de tener mucha implicación en estos nuevos señores que aparentemente nos van a cuidar y que resultan tan ineptos para poder meter en orden a un personaje. No creo que la Guardia Nacional siga el ejemplo de la policía estadounidense, que es verdaderamente demencial también, porque si tú eres implicado bien o mal en algún asunto, van por ti y te ponen una golpiza, te esposan, te meten y luego quién sabe qué pasará. No, yo creo que una policía bien ordenada no debería hacer eso. Y hay policías como la italiana y algunas más que tienen protocolos muy bien establecidos y eso es para mí lo que me parece más terrible, que se pueda llegar a eso, que alguien pues se enloquezca y quiera secuestrar un avión, porque sí, no lo dudo, a pesar de todas las medidas que se toman en los aeropuertos. Pero lo que más me molestó a mí, cuando menos, como alguien que lee una nota, es que a la Guardia Nacional se le puede hacer eso, porque si tú vas en la carretera, yo soy frecuente, y te para la Guardia Nacional, pues te baja y te intimida y todo eso. Y como a este señor, pues no lo pusieron a buen recaudo. Y Bien. simplemente quisiera retomar lo que dije de la anterior respuesta y digo, ¿cómo estos señores, después de violar la Constitución todos los días, porque lanzan llamados en contra no Claro. solamente de Manuel López Obrador, sino de Claudia Sheinbaum, Sí. violando la Constitución, ahora se dicen unos soldados de Dios que cuidan a todos los que están en el mundo. Gracias. A ti, Jorge, gracias. Vamos con Marta Olivia. Marta Olivia, ¿cómo ves este tema del intento de secuestro en un vuelo de Volaris con episodios muy peculiares? Marta Olivia.
Sí, primero decir, Julio, que es un caso muy, muy raro, un caso muy extraño, por decir lo menos, que desafortunadamente no sabemos mucho, salvo que iba en un vuelo en Volaris, que de un vuelo de 3 horas se hizo de 7 horas, que amenazó a una sobrecargo con, con un lápiz en el cuello, que dijo que estaba amenazado de muerte y todo lo demás. A mí me parece que es más, ahora, viniendo de un estado como Guanajuato, también es como para poner atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un estado con altos niveles de violencia e inseguridad. Incluso en uno de los medios en los que yo leí alguna información, decía que un familiar de él había sido secuestrado y que estaba amenazado de que no llegara ahí a Tijuana. Entonces, pareciera, primero, no hay claridad al respecto. Coincido con Jorge cuando dice de la actuación de los policías en este sentido. Pero también viene de Guanajuato, habla de una extorsión, habla de un secuestro, habla de inseguridad. ¿Quién sabe? No sé qué problemas tendrá este personaje, porque además viajaba con su esposa y 2 de sus hijos menores de edad. No sabemos, habría que investigar más al respecto. Y lo que sí es que los protocolos de la policía me parece que están fallando, porque pues, ya no sabe uno si sorprenderse o reírse, o pareciera como si fuera una película cómica de esas de dónde está el policía, ¿no? Donde dices, lo agarran, se lo llevan y luego hace que choque. Entonces, eso suena bastante, bastante extraño. Creo que en ciertas formas las aerolíneas también deberán de revisar sus esquemas de seguridad y ver qué es lo que está pasando. Ahora sí que yo no tendría más elementos de eso, pero que no lo tomemos tan a la ligera, sobre todo viniendo de un estado como Guanajuato, que eso es parte de lo que podría ser el reflejo de una situación de inseguridad por allá. Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, ¿qué nos dice sobre este tema? ¿Qué reflexiones o especulaciones pueden darse respecto a todo esto que, pues, es peculiar, por decirlo de alguna manera, Salvador? Sí, además de que revela fallas en los protocolos de seguridad, tanto en el aeropuerto, dentro del avión, después cuando ya es llevado, transportado por la Guardia Nacional, hay fallas en los protocolos de seguridad en todos los momentos, ¿no? En el aeropuerto, en el avión y cuando es trasladado. Además de eso, me parece que se nota una actitud muy improvisada de la persona que intenta aparentemente secuestrar el avión con un lápiz o con una pluma, porque hay dos versiones. Una dice que decía que estaba siendo amenazado por el secuestro de un familiar, como señaló Marta Olivia, y en otro momento dice que ha trascendido o se ha dado a conocer que no podía él llegar a Tijuana porque había una amenaza de que lo iban a matar y iba con su esposa y con sus hijos, y alguno de estos factores que ya habrá de aclarar las autoridades pudieron haber llevado el asunto a que esta persona improvisadamente, desesperadamente, sin algún tipo de preparación para hacer un operativo de esa naturaleza, tanto que la mismas pasajeros son quienes lo detienen, quienes lo someten incluso y lo convencen de entregarse. Entonces, vemos eso, y luego el otro asunto es que el otro elemento, como dice Marta Olivia, es que el vuelo va de Guanajuato a Tijuana, un estado, y va hacia una ciudad, también con problemas fuertes de violencia y de narcotráfico. No sabemos si esta persona estaba involucrada con algún grupo criminal que lo estaba amenazando a él o a sus familiares, si era una extorsión o un común y le tocó estar dentro de un avión cuando recibe
una extorsión, pero lo cierto es que las extorsiones y los secuestros se subieron al avión en esta ocasión y muestran esas fallas de los sistemas de seguridad. Habrá que ver las investigaciones hacia dónde llevan, porque además podría tener una pena, una sentencia ser acusado de algo muy grave, que es el intento de secuestro, y tener hasta 40 años de prisión si un juez determina que esto es muy, muy grave. Y por lo demás solo diría que pues mete nerviosismo a los turistas, a los usuarios de aviones, que pues estamos viendo que fallaron los protocolos en 2 etapas muy importantes para cualquier usuario, Julio. Salvador, se suma además al ambiente de zozobra que hay en buena parte del país. De repente llega el impacto así de que, caray, un cuate quiso desviar un avión. No digo que haya ninguna correlación política ni nada, pero cuando menos impacta el ánimo social en momentos muy delicados, Salvador. Sí, totalmente, porque han sido muy sonoros los últimos noticias sobre asesinatos. Por ejemplo, esto de los bares, pues impacta muchísimo a los que asistimos a bares, pues por el peligro de asistir a bares, a los que tienen hijos que van o familiares que acuden a estos lugares. Bueno, pues también hay una zozobra, como bien dices, Julio, los incursiones a casas, los atentados en centros comerciales como este que ocurrió en la Nueva Polanco. Es decir, han tocado las fibras de la vida cotidiana de personas que no están tan expuestos a la violencia como en ciertas regiones del país más azotadas por el crimen. Está en el imaginario una conversación sobre la gravedad de estos asuntos. Es un gran reto para las autoridades de seguridad y de procuración de justicia. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, cambio de gobernador en Chiapas. Sale Rutilio Escandón y entra Eduardo Ramírez, autodenominado Jaguar Negro, aunque sus adversarios le dicen Zanja Negra. Y bueno, por ahí algún pésimo columnista que luego yo leo dice que es el regreso del Partido Verde y de Manuel Velasco Coello al control de Chiapas. Pero, ¿qué pensar de Chiapas y qué podrá esperarse de este inicio de una nueva administración estatal, Jorge? Bueno, yo lo primero que diría es que no solamente tú desaparecemos columnistas, sino tenemos que leerlos todos. Ajá. En los diferentes periódicos, y pocos se salvan, porque son de la vieja hornada y siguen con sus mismos prejuicios, con su mismo atraso político y con su misma forma de denigrar cualquier progreso que hay en el país. Pero yo creo que el que sale y el que entra son impresentables. Y ya sabemos que al que sale le van a dar un puesto en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y yo digo, ¿por qué le van a dar un puesto a ese y a otros que salieron? Y bueno, ya tenemos hasta el señor Cuauhtémoc Blanco, que ayer fue un protagonista en televisión importantísimo por un partido de fútbol que yo me lo perdí y que dicen que estuvo buenísimo, pero pues parece que todo el que llega a Morena, a pesar de que se diga lo que se diga, pues se santifica. Ya están santificados los señores Yunes, ahora van a santificar en Campeche a otro señor que trae hasta una pulsera tobillera porque anda en un proceso penal que todavía no se resuelve, etc. O sea, si tú dices yo le entro a Morena, pues te santifican. Y si tú dices yo critico a Morena por esto, por aquello, por lo demás,
pues te crucifican, como ha sucedido con algunos de nosotros, que en muchos medios estamos no solamente vetados, sino hasta atacados frecuentemente por nuestras opiniones. Entonces me parece que esto debe ser un llamado a que de veras Morena sea algo serio, de fondo, trascendente, que vaya abriendo brecha a un partido consolidado con cierta ideología humanística, como ellos lo llaman, según lo impuso Andrés Manuel López Obrador, etcétera. Yo creo que no se está haciendo así, al contrario, Morena sigue siendo ahí una agencia de colocaciones y a donde puedes entrar si a pesar de que te portaste mal toda tu vida y tienes pendientes cuestiones penales, llegas y ya, te las quitan y dicen, no, pues este es nuestro gran amigo y este es el que va a llevar adelante la transformación del país. Eso es lo que yo veo en ese y en otros casos, no solamente eso, pues Claro. el señor de Puebla y muchos más. Ujú. Por lo tanto, yo digo, terrible que llegue este señor, Sí. se le conoce como el jaguar negro, pero todos sabemos que es un incondicional de Manuel Velasco, que sigue haciendo de las suyas desde el partido, como tú le has denominado, de las 4 mentiras. Bien, Jorge, gracias. Vamos, Marta Olivia, ¿cómo ves ese cambio en Chiapas? Sale gobernador, entra otro gobernador, pero ¿qué cambiará en una entidad donde las cosas siguen calientitas, difíciles, ¿Qué? violentas? Dije calientitas y es francamente un término impropio, demasiado suavecito o frívolo, complicadas, violentas, agresivas. Marta Olivia, por favor. Sí, en el caso de Chiapas, precisamente la semana pasada estuvo un vocero del FRAIBA, sobre todo esta organización de derechos humanos, donde nos hablaba de lo que se estaba viviendo en esos momentos, la madrugada del miércoles, del jueves y del viernes, y que habla de una situación muy, muy grave que no vimos que se replicara tanto en los medios, sobre todo esta alerta urgente que hicieron ellos. Y hablaba de esta situación. Hoy ya la presidenta habló de que se hizo una mesa y que ya están atendiendo. Y va este tema porque es interesante el mensaje que lanza el gobernador de Chiapas cuando habla de que la paz va a volver a reinar y regresar a los caminos de esa entidad. Una clara crítica a su antecesor y compañero de movimiento, Rutilio Escandón, quien claramente dejó muy malas cuentas en seguridad pública. Ahora bien, el personaje que llega a gobernar esa entidad tampoco es que sea precisamente un virtuoso de cualidades administrativas y de una lucha de izquierda. Recordemos que en el 2015, él acusó de mentiroso a Andrés Manuel López Obrador para defender y quedar bien con su jefe político, Manuel Velasco Coello. Y eso nos habla mucho de la calidad política de este personaje, el que le dicen el jaguar negro, un personaje también que no olvidemos, en 2016, siendo diputado local del Partido Verde, fue sacado por la fuerza de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y llevado hasta la localidad de Chenaló, uno de los municipios de la zona de los Altos de Chiapas. ¿Por qué? Porque ahí la comunidad le estaba pidiendo su presencia y a este señor simple y sencillamente le valía. Así que no, es importante no olvidar el contexto y quiénes son estos personajes, porque son los personajes que saliendo, hablo de Rutilio y hablo de este gobernador, pues son los que van a ser premiados por Morena al concluir, ya casi es como una especie de beca terminando, van a tener un cargo. Y a mí en ese sentido me preocupa porque si de esta manera se está construyendo el segundo piso de la cuarta T, híjole, pues puede tener problemas esa vía rápida o esa gran carretera.
Bien, gracias, Marta Olivia. Salvador, ¿qué opinas de este tema de Chiapas? Y estamos dejando fuera el cambio también en Jalisco, donde ya se fue Enrique Alfaro, enojón, gruñón, que ahora se va para estudiar para director técnico de fútbol. Dice que aspira a dirigir a las Chivas, pobres Chivas, pero bueno, se va Alfaro y entra Pablo Lemus. Si quieren, se lo dejamos para una segunda ronda, pero vamos, Salvador, con este tema de Chiapas y lo que implica y lo que significa, y estas promociones de gobernadores salientes 4T a un cargo inmediato en el gabinete federal, sea el nivel que sea. Salvador. Sí, Julio, bueno, pues el problema de Chiapas es gravísimo. El gobernador saliente deja en una descomposición muy fuerte al estado de Chiapas. Los últimos 6 años se agravó muchísimo las condiciones de disputa entre los grupos criminales que actúan en la zona. Según han dado cuenta mis colegas expertos en temas de narcotráfico, Oscar Valderas y Noé Zabaleta, en las páginas de Milenio, pues hay una disputa muy fuerte del cártel Jalisco aliado con otros grupos criminales, entrando a tomar el control de ciertas zonas, disputándolo con el cártel de Sinaloa, que con otros grupos locales controla otras zonas, y esa disputa no pudo el gobernador saliente detenerlo, no pareció involucrarse en esa circunstancia, parecía muy enfocado en inaugurar obras, en estar visitando municipios y tratando de sacarle la vuelta a los temas de seguridad, y con esa responsabilidad llega el gobernador entrante con la gran expectativa de ver qué va a hacer, cómo va a poder generar una coordinación entre la policía estatal, las municipales y la Guardia Nacional y las fuerzas federales en general. Ya veremos cómo actúa este nuevo gobernador en un polvorín que se ha convertido Chiapas. Y bueno, y la otra es el pago, lo que a mí me da la impresión de que la salida de estos exgobernadores hacia puestos del gobierno federal es un pago al trabajo electoral que hicieron durante las elecciones. Es decir, no hubo buen gobierno en Chiapas, pero sin embargo hubo buenos resultados electorales, tuvo muchos votos Claudia Sheinbaum y Morena en general en Chiapas o en estados como Veracruz, o en estados como Morelos, es decir, 3 estados que tenían los gobernadores, además de muy malos resultados de gobierno, muy mala popularidad, y sin embargo, Claudia Sheinbaum y Morena tienen muy buenos resultados, más arriba del promedio de votación que tuvo Claudia en esos estados. El pago por la operación electoral será estar en el gabinete, a pesar de que tengan credenciales impresentables estos 3 gobernadores salientes, uno ya como diputado futbolista. Bien, gracias. Se nos va el tiempo, son las 2 de la tarde con 49 minutos. Les propongo 2 minutitos cada quien, por favor, para hablar sobre Jalisco, cambio de gobernador. Marta Olivia. Sí, Jalisco, cambio de gobernador. Habrá que ver cuál es el perfil que tiene Pablo Lemus, cuál es el que destaca más ahora en este gobierno, sobre todo una entidad y sobre todo la zona metropolitana con problemas graves de transporte, graves de vialidades, ni qué decir de la seguridad. Y él como pues ya trae la experiencia de haber sido alcalde primero de Zapopan y también de Guadalajara, y también es importante ver el papel que va a resultar ahora con la nueva dirigencia de Movimiento Ciudadano y sobre todo la comunicación que tendrá a partir de ahora con el gobierno de México. Y también en este sentido, me parece que no hay un lazo tan claro
con el gobernador, no tan claro, enviaron representante del gobierno de México a un perfil medio, es decir, como que sí estoy cerca, pero no estoy cerca del gobierno de México. Pero bueno, tengo ahora sí, honestamente, poca información al respecto de este cambio. Lo cierto es que Jalisco y Nuevo León siguen siendo los estándares de Movimiento Ciudadano, de este gran movimiento naranja. A mí me parece que lleva más las de ganar Lemus en este momento, porque Samuel García se ha desinflado con tantas acusaciones de corrupción allá en el norte del país. Entonces, pues veremos qué pasa a partir de ahora con este nuevo gobierno en Jalisco. Bien, gracias. Salvador Frausto, sobre Jalisco, ¿qué nos dices? Sí, pues hay que ver un gobernador Alfaro que sale para dedicarse a ser entrenador de fútbol, según él ha dicho, y digamos, renuncia pues a su fuerza dentro de Movimiento Ciudadano, con una serie de cálculos que lucen como berrinches, no como estrategias, sobre todo porque uno de los grupos más fuertes dentro de Movimiento Ciudadano es el grupo Jalisco, donde él tenía una fuerza importante. Veremos cómo Lemus y otros actores toman esa estafeta. Por lo pronto, en la elección de Movimiento Ciudadano que lució, que queda como presidente Jorge Álvarez Maínez, pero queda una representación del Grupo Jalisco muy fuerte dentro del órgano directivo de Movimiento Ciudadano. Hay que ver cómo se mueve esta circunstancia. Pienso que puede ser positivo para Movimiento Ciudadano, porque Álvarez Maínez parece llegar con mucha unidad, con mucho apoyo de los líderes principales del partido, y que tiene una capacidad operativa interesante. Ya lo mostró en la campaña, que no daban un peso la mayoría por político zacatecano, y sin embargo sacó una gran cantidad de votos que posicionó a Movimiento Ciudadano, incluso en cantidad de votos como la tercera fuerza política en el Congreso, por arriba del PRI. Ya por la repartición de las plurinominales y demás, queda un poquito más abajo, pero mostraron eficacia para lograr resultados. Creo que va a beneficiar a Movimiento Ciudadano hacer a un lado los caprichos de Alfaro, y veremos cómo gobiernan en Jalisco, que buena falta hace que se meta en orden una serie de temas que tienen que ver con un montón de cosas, con el transporte, con la seguridad, con las obras públicas. Entonces, me parece que hay muchas expectativas sobre Lemus de cara a su gobierno. Pero de entrada me parece que para Movimiento Ciudadano son buenas noticias que Alfaro se vaya a jugar fútbol. Bueno, esa es buena noticia, que se vaya a jugar fútbol. Bien, Marta Olivia López, tenemos espacio para 2 minutitos de postrecito de lo que desees agregar, por favor, Marta Olivia. Yo sí quisiera hablar acerca de esta propuesta que hace Donald Trump de que ya pues México se indexe, y la derecha y muchos pro-yanquis han de estar muy contentos. A mí me parece la propuesta absurda, descabellada y ridícula. Plantear en el sentido de que México se anexe como Estado de la Unión Norteamericana. Y sobre todo, aquí yo recuperé, Julio, compañeros, los puntos que Donald Trump utilizó a lo largo de su carrera política y que están ejemplificados en su libro El arte de la negociación, la publicó en 1987. Es una serie de recomendaciones, de situaciones, donde al final veo que él ve a la Casa Blanca como el mejor negocio que ha tenido. Él señala que un buen negociador debe mostrar dureza, confrontación y controversia, lo cual obliga a que la otra persona preste atención suficiente de lo que le va a proponer. Y de esta manera se logra una victoria y luego se presume la amenaza y luego se da paso al show. Trump pide a las personas negociadoras que impongan el debate público y que se haga
eco en los medios sobre ello. Y para eso también es importante usarlos a los medios como punto de presión. Y esto empuja la negociación. Es decir, también habla de la terquedad, de la persistencia en la negociación, no doblegarse, etc. A mí me parece que en resumen esas son las tácticas que usa el próximo presidente de los Estados Unidos. La respuesta que dio Claudia Sheinbaum a esto, pues no, fue buena y fue como decir, a ver, ya no, este diálogo ya no puede estar en los medios y en las publicaciones en redes sociales. Hay que sentarse a negociar en serio, no hacer un espectáculo mediático de ello. No lo dijo tal cual, pero me parece que ese fue el mensaje a esta propuesta ridícula, indecorosa y, ay, ¿qué más decir al respecto? ¿Qué más decir? Así es. Jorge Meléndez, por favor, postrecito, 2 minutitos. Mira, yo recomiendo el artículo de hoy en Milenio de Gerardo Esquivel y creo que tiene mucha importancia porque a pesar de todas las balandronadas de Donald Trump, ya se está construyendo un campo de concentración en Texas para los migrantes. Ya hay una serie de amenazas, no solamente para los migrantes, sino para los estadounidenses que nacieron allá y que por constitución de ese país no deberían de ser deportados. Pero el señor Donald Trump puede ir lo más lejos posible. Bueno, ya hasta le dijo al señor Zelensky que acaba con la guerra de Ucrania, o él lo para. Es decir, llega en una situación de prepotencia terrible y más se acentúa después de lo que pasó en Siria, en donde Rusia pierde uno de sus bastiones importantes. Yo no tomaría tan a la ligera muchas de sus cuestiones como balandronadas. Muchas va a tratar de llevarlas a cabo porque además el Partido Demócrata en Estados Unidos perdió millones y millones de votos porque este señor Joe Biden hizo el ridículo y luego se despide indultando a su hijo que tiene problemas muy serios con la justicia. Es decir, los republicanos, los evangelistas y Donald Trump tienen un camino muy grande. ¿Cómo enfrentarlos? Bueno, ya ha dicho la señora Claudia Sheinbaum que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, va a reunirse con los gobernadores de la frontera, etc. Pero yo creo que falta ahí algo que te escuché, que tú has dicho. A veces los problemas se enfrentan en esta segunda transformación, por ejemplo, en la economía, reuniendo a los empresarios con Altagracia. Y las fuerzas sociales, ¿dónde están? No están. Igual en migración. Se pueden reunir a los gobernadores, pero tienen que poner también en acción a la sociedad. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia hay grandes investigadores Claro, acerca de la migración en Estados Unidos y Canadá y demás. Pues claro. no se les convoca. Yo creo que es un grave problema, así como darles chamba a ineptos gobernadores, Sí, despreciar a la sociedad civil mexicana, que sí. no lo debe hacer Morena ni la presidenta. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, postrecito para cerrar el programa de hoy, por favor, Salvador. Gracias, Julio. Sobre este mismo tema, a mí me parece que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se está preparando adecuadamente, está dando señales de buena preparación frente a la llegada del toro Donald Trump, que está más en su versión más agresiva que nunca. Además de retomar el tema de que hay que recordar que es un empresario que, como bien dijo Marta Olivia,
antes de sentarse en la mesa de negociación va a parecer mucho más agresivo para obtener algo de sus contrapartes. Además de eso, y de que también es cierto que me parece que debemos esperar acciones más fuertes, más radicales, porque el tiempo ha cambiado. Estamos frente a la elección en Canadá, donde el Partido Conservador va arriba en las encuestas. Entonces nos tocaría a los mexicanos sentarse al gobierno de Claudia Sheinbaum con dos gobiernos conservadores profundamente antiinmigrantes a negociar el Tratado Libre de Comercio. Pero ¿cuáles son los pasos que me parece que está dando bien el gobierno actual? Uno, el consejo que está encabezado por Altagracia Gómez, en el cual hay empresarios, 7 mujeres y 7 hombres, además de representación de las cámaras y organismos empresariales. Me parece que el gobierno mexicano va acompañado a enfrentar esta situación frente a los Estados Unidos. Me parece que es oportuno que el canciller Juan Ramón de la Fuente se haya ido a los consulados a estar poniendo en alerta a los consulados para ver de qué manera viene la atención a los migrantes, las reuniones que tendrá Rosa Isela Rodríguez con los gobernadores, el activismo de Marcelo Ebrard en materia económica, señalando datos importantes como, por ejemplo, que México es el principal exportador hacia los Estados Unidos, el principal socio comercial, señalando las desventajas que tendría Estados Unidos en el caso de que lastime a los connacionales allá y se podría generarle una menor recaudación, entre otras cosas. Y una medida muy interesante que me parece que se ha analizado poco es la propuesta de varios colectivos de migrantes en Estados Unidos, mexicanos, que proponen elegir a los cónsules por voto popular. Eso es una jugada muy interesante porque son ya 6 o 7 colectivos amplios, ya están en negociaciones, en conversaciones con el gobierno de Claudia Sheinbaum, y lo que podría parecer algo tan descabellado como la elección por voto de los jueces, en realidad están inspirados ellos en ese modelo, podría dotar de mucha legitimidad y fuerza política a los cónsules mexicanos en Estados Unidos. Este tema lo trae reporteado muy bien mi compañera Gardenia Mendoza en Milenio, y abre una puerta de presión desde dentro de los Estados Unidos, claro, para que estos cónsules tengan una fuerza política y social muy importante que obedecería a una movilización desde el propio territorio estadounidense. Claro. Entonces habrá que ver a dónde avanzan todos estos temas. Bien, pues muchas gracias a los tres. Marta Olivia, gracias. Y todo el mundo dice que queda pendiente una cantadita aquí, que tienes que echarte una buena rola un día de estos. Julio, sí, pero después de los resultados ayer del Cruz Azul América, nada más, yo no sé quién va a cantar más, y ahora con Alfaro queriendo ser de las Chivas, nada más como duda, ¿quién le va al Cruz Azul de aquí? ¿Nadie? Yo no. Yo no. No, bueno, nada más mi corazón cayó. Tú sí eres Cruz Azulina. Fíjate que por ahora sí, por herencia de mi padre, jugaron toda la temporada como nunca, perdieron como siempre. Nada más. Está bien. Jorge Meléndez, muchas gracias, y puesto para el concierto de Sabina. Gracias, Jorge. Pues sí, pero yo quisiera decirle a mi querido Salvador que los informes que me llegan, y tengo varios informantes en Estados Unidos, es que a los de allá no les hacen caso en México, ¿no? Dicen, no nos han incorporado a estas negociaciones. A pesar de lo que diga y la voy a leer con atención, la reportera de Milenio, pero las personas que vienen allá dicen, no nos toman en cuenta. Bueno, pues gracias, Jorge. Salvador, gracias por esta ocasión, y también puesto para cantar un día de estos, ¿eh? Listos para cantar. Buena semana a los tres. Gracias, hasta pronto. Gracias.